Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a un programa más aquí en compañía de pues todos los que colaboramos aquí en Alabanet 4 y 5 Radio. Hoy pues en la compañía de nuestro amigo Eric Vera, hoy pues en esta nueva manera de transmisión pues para toda la gente que nos hace el favor de conectarse. Y bueno, sin más por el momento, le doy la palabra y las cámaras, micrófonos, todos al compañero Eric Vera y nuestra compañera Belén. Belén. Bienvenido, Eric. Bueno, Adelante. muchas gracias, Damián. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Bienvenidos a una emisión más de la cadena Alabanet, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Bueno, pues en esta emisión apenas estábamos conectando y todo, por eso a lo mejor el poquito retraso, una disculpa. Agradecemos a todos ustedes por conectarse a un programa más del programa Mente Abierta. En este caso vamos a tener un programa especial, vamos a tener un programa un poco doloroso, no sé qué pienses tú, Belén, pero pues de antemano gracias por conectarse. Ahorita no estamos transmitiendo de la cabina, entonces tuvimos algunas complicaciones. Esperemos que nos escuchen bien, esperemos que nos vean bien. Y si no, ténganos un poquito de paciencia, apenas estamos migrando a esta nueva etapa por cuestión de la contingencia sanitaria. Todo esto se hizo por bienestar, por esta parte de mejora, y pues esperemos que sea de su agrado el programa. Bueno, antes que nada me presento para los que no me presenten. Me conocen. Perdonen, ahorita estamos retomando esto apenas. Me presento para todos aquellos que no me conocen, para todos ellos que no conocen el programa. Mi nombre es Eric Vera, soy psicólogo de formación y de hecho estoy festejando un agradecimiento por todas estas personas que me han mandado felicitar. Hoy es Día del Psicólogo y también unas felicitaciones para todos esos colegas que nos están sintonizando ahorita. Bueno, el programa Mente Abierta, también para los que no lo conocen, este programa trata de crear un vínculo, una empatía entre los jóvenes y nuestros adultos o los adolescentes y adultos para que puedan comunicar estos temas que regularmente, no sé si te has dado cuenta, Belén, que quieres decir, pero no te atreves a hacerlo. Todos estos temas que dices, bueno, quiero que alguien me los explique, pero me da pena, me da miedo decirlos. Entonces, efectivamente, este programa está diseñado para eso, para crear un punto de empatía, un puente de comprensión entre padres e hijos. Bueno, como ustedes saben, este programa se compone por una mesa rotativa. En esta cuestión por contingencia, pues solo me puede acompañar mi compañera Belén, ya después nos estaremos reintegrando más miembros. Mi amiga Belén, pues se va a presentar con ustedes. Por los que no la conocen, ya ha estado con nosotros en otros programas y pues doy paso a su presentación. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén, soy del grupo Génesis. Y pues muchas gracias por ayudarnos a transmitir en vivo por esto de las cuestiones que hablaba Eric. Le queremos dar las gracias también a Vane, que nos está prestando su hogar, sí, su casa. Instalaciones aquí, tuvimos que venir a migrarnos aquí. Exactamente, por aquello pues de lo ya mencionado. Pues un agradecimiento también para Damián, que desde hace rato estábamos... Sí, Damián ahí está arreglando cables desde allá. El esposo de Vane también nos está ayudando un buen. Sí, y también. Pues muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por conectarse. Muchas gracias a todos por estar conectados hasta ahorita, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, muchas gracias por estos likes, estos me encanta. Les recomendamos que nos sigan en los demás videos, tenemos más de 700 videos en las plataformas digitales. Les recomendamos que se suscriban a YouTube y se suscriban a Facebook y nos regalen un me gusta, me encanta, todo eso nos ayuda a crecer. Bueno, y para terminar esta felicitación, porque quiero felicitar a todos mis colegas que están por ahí, tengo que citar una frase de aquí del psicólogo Freud. Esta frase me gustó mucho. Y esta frase nos ayuda a entender la importancia que tiene la salud emocional, la salud mental. Y dice, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son las pocas palabras bondadosas. En este caso, descubrimos que efectivamente, así como todos tenemos que dedicarle tiempo al cuidado de la salud física, también tenemos que dedicárselo a la salud mental y la salud emocional. Por eso te recomiendo que si te estás sintiendo mal, si buscas ayuda, te acerques a un profesional de la salud mental, te acerques a un profesional, un terapeuta, un psicólogo, para que ellos te puedan orientar y puedas trabajar con esta parte de conductas, esta parte de emociones, porque así como el cuerpo se va dañando, también esta parte emocional se va viendo deteriorada a través del paso del tiempo.
Bueno, y como te comentaba y como le comentaba aquí a mi amiga Belén, el tema de hoy va a ser un poquito controversial. Cabe recalcar que no tenemos la verdad absoluta ni la razón absoluta, simplemente yo estoy dando un punto de vista objetivo, trato de ser lo más objetivo que puedo, orientado o respaldado por algunas teorías, respaldado por algunos conceptos, por algunos comportamientos o conocimientos que se tienen sobre el comportamiento humano. Por eso hay que señalar que no tratamos de debatir con ustedes, no tratamos de debatir ni crear controversia, simplemente brindarte un panorama diferente para que puedas ver estas situaciones de tu vida diaria de una manera diferente. ¿Con esto qué logramos? Con esto logramos que tú puedas reestructurar y puedas trabajar en todo lo que quieras trabajar. Todas esas conductas que dices, Belén, ya me cansé, me siento todo el tiempo triste, ¿qué puedo hacer? Pues primero es reconocerlo, primero es aprender qué está pasando algo. Una vez que tú lo detectas, ahí ya podemos poner algunas herramientas o tomar algunas herramientas que nos permitan trabajar. Entonces no tratamos de incomodarte. Si te llegas a incomodar también es porque a lo mejor ahí está el problema. Tenemos que detectar que eso que no te gusta a lo mejor es porque se está abriendo la herida y pues lo podemos trabajar. Bueno, efectivamente muchos me piden los números telefónicos, van a aparecer ahí en las pantallas, también por si quieren ayuda. Les podemos generar alguna cita, podemos agendar o ver si tenemos espacio en la agenda. Y para empezar con este tema, como te decía, es algo fuerte, es algo que nos pasa a todos a lo largo de la vida porque es algo también natural. Y pues el tema se llama mis miedos me impiden ser feliz o me impiden ser feliz. Pero para esta parte de detectar que los miedos te impiden ser feliz, pues yo creo que lo más importante es enfocarnos a los miedos. Y una vez que te enfocas a los miedos, pues ahí vas a empezar a detectar si tienes miedo, si no tienes miedo, a qué tienes miedo. Entonces, con este tema, lo principal que tratamos de hacer es preguntarte, ¿alguna vez tú que nos estás escuchando? Y de hecho puedes comentar, te recomendamos que comentes para que compartas estas experiencias y estas sean gratificantes y ayuden a más personas. Una de las preguntas es, ¿alguna vez has sentido que el miedo te está controlando? ¿El miedo está controlando tu vida? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ¿por qué no puedo tomar decisiones? ¿Por qué me cuesta tanto hacer algo? ¿Por qué me cuesta tanto dejar de hacer algo? La primera pregunta yo te podría responder que sí te ha pasado, que alguna vez has sentido que el miedo controla tu vida, que el miedo es tan grande que te impide hacer cosas y también te impide dejar de hacer cosas. Esto es importante. La segunda pregunta es si te has dado cuenta que a veces dices, me da miedo todo. Todo me da miedo. Regularmente cuando llegamos a hablar de algún trastorno psicológico, llega el momento en el que todo le da miedo al paciente. Llega con el terapeuta y le dice, ¿sabes qué? Me da miedo hasta levantarme, me da miedo meterme a bañar. Y ahí estamos hablando de un trasfondo muy profundo, porque ya podemos estar hablando de alguna enfermedad mental, de algún trastorno mental, como puede ser depresión, como puede ser trastorno de ansiedad, algún otro trastorno. Pero también ahí existe y se ve caracterizado el miedo. Que dices, me da miedo hacer todo. Yo te podría decir, ¿te has puesto a pensar que el miedo te ha controlado y el miedo ha sido parte esencial de tu vida? Ponte a pensar en una situación, a lo mejor donde ibas a entrar a algún trabajo, donde ibas a dejar un trabajo, donde tenías que tomar una decisión importante y lo primero que pensaste fue en alternativas negativas y te daba miedo. Decías, es que qué tal si no puedo, si no sé, si no hago, si lo dejo de hacer, pero todo te daba miedo. Llega un momento en el que tienes que contemplar todas esas alternativas y frenarlas, porque no podemos estar viviendo de miedos. Más adelante vamos a ver qué es un miedo y cuáles son los miedos que nos ayudan y cuáles son los que no y por qué tenemos miedo. Tenemos que llegar al momento de decir, bueno, Belén, ¿y por qué tengo miedo? O sea, ¿por qué tengo miedo de hacer esto? ¿Por qué no puedo ser como mi hermano que no tiene miedo, como mi hermana que no tiene miedo? Aventada. Aventada. ¿Qué no puedo ser más aventada? Efectivamente, llega un momento en el que quisieras comprar una personalidad de una persona que efectivamente no tenga estas carencias emocionales y estos miedos tan profundos. Pero llega un momento en el que te puedo decir, todas las personas tenemos miedo. A diferentes situaciones, a diferentes cosas, pero todos pasamos por esta parte del miedo. Y de hecho hay una frase que dice, el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser. Esto es muy importante, porque efectivamente llega el momento en el que el no permitirte hacer las cosas te limita en la vida.
Llega un momento en el que te das cuenta que vas caminando por la vida con miedo y nunca llegas a ningún lado. Siempre dices, bueno, es que yo quiero terminar una carrera y no llegas a ningún lado. Llega el momento en el que dices, bueno, es que yo quiero casarme, pero te da miedo buscar una pareja. Llega el momento en el que dices, bueno, es que yo quiero tener dinero, pero te da miedo salir a trabajar. De todo te da miedo. Entonces llega el momento en el que sí es una muralla que te ha frustrado y que te ha encadenado a vivir la vida que ahora quieres. Y que aparte de eso tienes secuelas emocionales y físicas. Llega el momento en el que sientes una angustia, llega el momento en el que te empieza a dar síntomas. Estos síntomas también los vamos a ver más adelante. Entonces, pues empezamos con lo que se debe de empezar. Empezamos con esta situación importante que es, primero que nada, determinar qué es el miedo. Para ti, Belén, ¿tú qué piensas que es el miedo? ¿O qué te imaginas? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, para mí el miedo ha representado en algunas ocasiones, pues detenerme a no regarla, tal vez. O sea, como son sensaciones que mi cuerpo, que mi cuerpo manda o reacciona a tales situaciones. Pero muchas otras, para mí el miedo me ha impedido hacer cosas, como lo que decía la frase. O sea, me ha impedido hacer lo que quiero hacer, porque por miedo a que, no sé, tal vez un comportamiento, lo que sea, pues no me atrevo. Finalmente por ese miedo que tengo. Y entonces me ha impedido ser lo que yo quiero ser. Efectivamente, Belén, mira, la definición del miedo nos dice que es una sensación de angustia. O sea, la primera característica que tienes es que es una sensación que el cuerpo produce y el cuerpo retiene y el cuerpo siente. Por eso estamos hablando de sensaciones. Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. Llega un momento en el que, como tú dices, algo del medio ambiente detecta en ti que se prende el foquito de miedo. Lo malo es que este peligro puede ser real o puede ser imaginario. Ahí es donde está el problema, el verdadero problema. Porque yo te puedo decir, hay investigaciones que demuestran que las personas viven un 80% de miedos irreales y un 20% de miedos reales. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente estos miedos reales nos van a ayudar a protegernos del peligro. Obviamente, si tú alguna vez en tu vida llegaste a acercar la mano en la lumbre y te llegaste a quemar, este pensamiento ya se quedó un bloque de conocimiento en tu cabeza que te va a impedir que lo vuelvas a hacer. Ese es un miedo real, ya probaste, ya investigaste sobre lo que puede pasar y ya no lo vas a volver a hacer porque el sufrimiento ya lo viviste y ya no lo quieres repetir y porque es algo real, es algo que sabes que es lógico y va a volver a pasar. Tiene que tener lógica esta parte del miedo real. Eso es lo importante para empezar a diferenciar el miedo real del irracional o el del irreal. En este caso, esos tipos de miedos nos ayudan, como yo les decía, a prevenir cosas, a prevenir riesgos. Pero ¿qué pasa con todos estos miedos de los que estamos hablando, que son el 80%? Llega el momento en el que ese miedo imaginativo, ese miedo irreal, ese miedo infundado, no tiene, como dice la palabra, infundado, no tiene fundamento alguno. Llega el momento en el que tú dices, bueno, es que me da miedo quedarme sin pareja. Y yo te preguntaría, bueno, llegan pacientes que no han tenido pareja y me dicen, me da miedo quedarme sin pareja. Y ahí yo diría, ¿qué lógica tiene tu argumento? ¿Qué lógica tienes? ¿Por qué podrías quedarte sin pareja en primera? ¿Y por qué tú necesitas una pareja? Si tú nunca has probado esa parte de pareja, tenemos que empezar a reestructurar ese pensamiento para ver de dónde viene ese miedo, para ver de dónde vienen todas esas alternativas que surgen al pensar en que si me quedo sin pareja. Porque algo importante, Belén, de lo que tiene ese miedo imaginativo es que nos da muchas alternativas, muchas posibilidades, pero todas son catastróficas. No sé si ha llegado a pasar por su cabeza de ustedes que, por ejemplo, cuando aparece una situación, cuando dices, me dieron un trabajo, me ofrecieron un trabajo. Cuando llega este trabajo, llega a su cabeza muchas líneas catastróficas. Si yo lo tomo y no puedo, si me lo están ofreciendo y nada más es por un mes, todas las cosas que puedas imaginar. Si no es para mí, si el destino no quiere, si no la armo,
si no sé, si me queda muy lejos, ¿Qué tal y no y aprendo? qué tal si no aprendo, qué tal y me pagan poquito, qué tal y nunca avanzo, qué tal y nunca me reconocen, qué tal y la empresa quiebra. Piensas en muchas alternativas que no tienen lógica, y solo ahí se hace presente tu miedo. Solo en esta parte se hace presente tu miedo y te empieza a crear sensaciones de temor, sensaciones de angustia, todas estas partes por un miedo irreal, por tomar y considerar muchas alternativas que ni siquiera sabes si va a pasar. Y yo creo que nosotros mismos hasta lo compramos, ¿no? O sea, como que esas ideas las compramos. Efectivamente. Y aún más lo llegamos a sentir o a percibir, o a percibir, como que no sé. Sí, llega un momento en el que no sé si recuerdas que una vez platicábamos, Belén, en una junta de un grupo, bueno, del grupo aquí Génesis, también ahorita damos anuncios parroquiales. En esta junta mencionábamos esta situación, de que llega el momento en el que el monstruo va creciendo, porque tú lo vas permitiendo. Esta parte del miedo, y las personas que no tienen miedo es porque ya tienen un control sobre su psique, un control sobre su pensamiento, que más adelante veremos cómo se logra ese control. Pero cuando tú no tienes ese control, la mente genera muchas alternativas cerebrales. La mente empieza a pensar en más alternativas, y todas son catastróficas y todas son malignas. Entonces llega un momento en el que tú te vuelves tan permisivo con esos pensamientos y no llegas a poner un control sobre ellos, que llega un momento en el que va creciendo el monstruo. De hecho, yo he llegado a escuchar que en grupos de ayuda mutua les llaman gigantes negros a los miedos. ¿Por qué? Porque tú mismo vas alimentando esta parte. Tú mismo vas permitiendo. Yo comentaba, bueno, de esta parte de anécdota del grupo, que decíamos que al principio a lo mejor tú temes que te abandonen. Y como tú temes que tu pareja se vaya con alguien, tú lo que dices es, bueno, es que me da miedo que esta persona se dé cuenta que no está enamorada de mí y que se vaya. Ese es tu primer pensamiento. Pero ya cuando te empiezas a ser permisiva con esta situación, empiezan a surgir más alternativas. La segunda es, me da miedo que conozca a alguien más. Después, me da miedo que se vaya de fiesta, se ponga borracho y se bese con alguien. Después, me da miedo y empieza a crecer el monstruo, hasta que llega el momento en el que hasta llegas a pensar, me da miedo que le caiga un meteorito y se muera. O sea, tan grande y tan permisivo es esta parte del pensamiento, que llega un momento en el que la lógica pierde sentido y le tienes miedo a cosas que sabes que ni van a pasar, pero existen en tu cabeza. Y como ya existen en tu cabeza, pues es muy difícil luchar contra ese miedo, luchar contra ese monstruo. Así es. Entonces, por ejemplo, esto lo explicábamos esa vez, diciendo esta situación, diciendo que un animal regularmente no huye por el miedo, no huye por lo que está pasando así, sino huye para librarse del miedo, para librarse de estas sensaciones que tiene. Estas sensaciones que tiene, que le producen el miedo, ver al depredador, le hacen que empiece a huir de esa sensación, que empiece a protegerse. Pero llega un momento en el que nosotros no vemos el peligro alguno, no vemos ningún peligro, pero empieza nuestro proceso imaginativo. Empezamos a imaginar todo lo que te había comentado. Cuando empezamos a debrayar y empezamos a imaginar, vivimos en torno a dudas. Vivimos en torno a presagios, vivimos en torno a sospechas, sospechamos de todo. Sospechamos que va a pasar y que no va a pasar, sospechamos que o dudamos de que nos quiere, de que no nos quiere. Toda esta parte empezamos a vivir de ahí. No sé si te ha pasado. Y por ejemplo, yo decía, en cuanto lo decías de dudas, yo siento que cuando más me ha surgido dudas en esta cuestión mía, es cuando, por ejemplo, quiero comprar una prenda, o sea, voy a la plaza y voy a comprarme ropa, ¿no? Y veo un maniquí y veo la ropa y digo, wow, está preciosa, o sea, la quiero. Ajá, ¿te gusta? Me gusta, pero ya, o sea, entro y digo, es que, ¿qué tal y no me queda igual que ahí? O sea, ¿qué tal y me critican? O sea, ¿qué tal y la prenda no me queda? Y me da miedo, o sea, me da miedo hasta miedo me da comprar ropa porque no sé si me vaya a ver bien o si me vaya a quedar.
Y, o sea, ya surge eso y ni siquiera me la he probado, ¿eh? O sea, ni siquiera he visto si me queda bien, porque pues, hay vestidores y te la puedes probar. Así es. Pero, pues no, o sea, simplemente me ha pasado de, no se me va a ver bien y mejor no. Y dejo de comprarme cosas, dejo de, sí, o sea, como de ver esa parte de mí por el miedo a que digan los demás que no te queda bien. ¿Y qué más da si te dicen si te queda bien o no? O sea, yo siento que... Sí, efectivamente, esto pasa mucho, pero llega el momento en el que esto va creciendo, porque tú decías, siquiera todavía tienes la capacidad de ir a una tienda de ropa, y ahí empiezas a dudar, ahí empiezas a decir, no, es que el color rojo nunca me ha quedado, ¿y qué tal si salgo de rojo y se burlan de mí? Y de verdad, si tú vencieras o trataras de vencer este miedo, pero sin hacerlo consciente, va a llegar el momento en el que vas con tu vestido rojo por la calle y te vas a sentir incómoda, porque vas a ir llena de miedo, porque vas a ir llena de ese miedo de decir, me están señalando, me están volteando a ver. Esto es muy común, pero hay gente que su miedo es tan grande, su miedo es tan grande que le impide siquiera llegar a una tienda de ropa. Llega el momento en el que dices, no, pues yo con la ropa que tengo, porque no la necesito. Empiezas a utilizar justificaciones, también empiezas a utilizar todo este tipo de justificaciones porque te da miedo ir a una tienda de ropa, te da miedo saber tus gustos y te da miedo que esos gustos no le gusten a las demás personas. Entonces llega el momento en el que dices, no, mejor no me compro ropa. O empiezas a decir, es que creo que ya subí de peso y si voy a una tienda de ropa me da miedo que no me quede. Y me da miedo que tenga que pedir una talla más grande. Como si eso fuera el peor pecado de la vida. O sea, como si el peor pecado de la vida era llegar a una tienda de ropa, sentirte gordo y tener que pedir una talla más grande. Te da miedo. O sea, vives toda la vida, vives con miedo. O sea, en todos los ejemplos que puedas poner en la vida, vives con miedo. Te da miedo que vaya a llover, te da miedo que no vaya a llover, te da miedo algunas situaciones de la vida, pero le cargamos toda esta parte irreal. Porque decimos, por ejemplo, al hablar del miedo a la enfermedad, que más adelante lo tomaremos, este miedo, cuando ya detecta y se prende un foco en nosotros, tenemos que tomarlo como precaución y tomar todas las medidas precautorias, por ejemplo, en el caso de COVID. Se tienen que tomar todas esas medidas precautorias, pero no se tiene que estar viviendo con el hecho de decir, bueno, y si mañana me da COVID me voy a morir, porque esa es solo una posibilidad y no sabes qué porcentaje de hacer, bueno, este porcentaje de que pueda llegar a pasar o de probabilidad tenga el que te puedas morir. Entonces tenemos que trabajar con esos miedos imaginarios, porque al final de cuentas hay gente que sí tiene miedo que pase a eso, pero, por ejemplo, la probabilidad de que les pase a ellos es muy baja porque no salen de su casa, porque ya compraron sus provisiones y nada más viven por ese miedo imaginario, porque sienten que les va a llegar por el aire, que les va a llegar. Entonces, yo lo que diría en esto es aprender a detectar los miedos reales y los miedos imaginarios. Cuando llegue este miedo real que se empieza a deformar, tienes que empezar a frenarlo. Tienes que empezar a decir, bueno, vamos a verle la lógica a esto. Pero para poder hacer eso, tenemos que darnos cuenta que lo que más acongoja al ser humano no es lo que está pasando, sino lo que él piensa que va a pasar. O sea, porque al final de cuentas ni siquiera tenemos la certeza de qué va a pasar el día de mañana. Pero el simple hecho de que ya existe en tu cabeza, eso ya te da miedo. Porque llega el momento en el que dices, bueno, es que hice mi examen para la universidad, pero me da miedo que me acepten, pero me da miedo que no me acepten. O sea, tú estás viviendo ya un futuro y lo estás metiendo, lo estás queriendo encajar en tu presente. Porque efectivamente no sabes si te van a aceptar o no te van a aceptar hasta el día de mañana. Entonces lo que tienes que hacer cuando empiezas a trabajar con esto es decir, hasta el día de mañana te preocupas. O sea, ya el día de mañana que tengas la respuesta y que tengas el papel en tus manos que diga no te aceptaron o que diga sí te aceptaron, hasta ahí empiezas a solucionar, a tomar herramientas para modificar tu vida. Antes no, porque antes de nada te sirve. Pero regularmente así vivimos. Por lo que nos acongoja es lo que tenemos en la cabeza, que pensamos que ya existe, pero ni siquiera existe, porque pertenece a un futuro. Y esto regularmente también se ve reflejado por un pasado. Cuando nos va mal, pensamos que nos va a ir mal toda la vida. Todo el tiempo. Y esto lo vamos a ver adelante. Como yo te comentaba, y para empezar un poquito con esto, y a ver si tienes algún ejemplo que te salga de ahí, porque yo creo que suele pasar. Regularmente cuando tenemos este tipo de miedos,
lo más sano es huir de ellos. Pero ¿saben por qué nos cuesta tanto trabajo? Nos cuesta tanto trabajo huir de ellos porque pertenecen a nosotros, porque nosotros somos los que los estamos creando. Entonces, el huir de ellos significaría como que tienes que huir de ti mismo. O sea, el huir de esos pensamientos negativos, de ese miedo, significaría que te tienes que hacer responsable, que tú solo te estás haciendo daño. Te tienes que hacer responsable que el sistema, el medio ambiente, el mundo no te está dañando. Te está dañando tu propia cabeza, que está adelantándose a alternativas negativas que no van a pasar. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo, porque es un proceso mental muy cansado. Es un proceso mental donde se necesita mucha energía psíquica. Es un desgaste emocional, pero es un desgaste mental. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo. Y te decía, a ver si podemos encontrar algún ejemplo, porque este desgaste mental regularmente está situado por carencias. Esto puede ser por situaciones que tú crees que necesitas de la vida. Supongamos que tú sientes que lo que te va a hacer más feliz en la vida es el dinero. Entonces, ahí hay un motivo. Para que se despierte este miedo tiene que haber un motivo. Entonces, el motivo es el dinero. El motivo es el cariño, porque tú nunca tuviste cariño. Tú sí tuviste cariño, tú no. Entonces, empiezas a pedir más a la vida. Y te da miedo que como le estás pidiendo, ¿qué tal si no te lo da? O sea, va a llegar el momento en el que tú exiges, tú pides. O sea, como lo pides tanto, sientes que en un momento dado no va a llegar. Así es. Sientes que, por ejemplo, esta parte de dinero, de cariño, de salud y de amor, siempre la tienes que tener. Nos han educado que es algo que se te debe, decían por aquí enfrente, tenemos un público de audiencia, una persona que pudo venir nada más de COVID a ayudarnos a instalar. Pero, por ejemplo, efectivamente él decía esta situación de que piensas que la vida así está marcada. Pensamos que el camino así está situado. Pensamos que para ser felices en la vida tenemos que siempre tener dinero, tenemos que siempre tener amor, tenemos que siempre tener salud. Entonces, como ya vas con esa expectativa, pues te da miedo perder eso que tú creíste que deberías tener. ¿Qué pasa si te pones a pensar ahorita y si mañana me enfermo? Estamos hablando de una pérdida anticipada. Tú ya estás perdiendo tu salud desde ahorita, porque ya te estás preocupando por ello. Si dices, bueno, y si mañana me quedo sin trabajo y me quedo sin dinero, efectivamente tu motivación era el dinero. Entonces tú ya estás previendo que mañana te vas a quedar sin esa necesidad que para ti es básica. Cuando lo que ya tenemos que aprender a hacer en el camino, pues es otra cosa. O sea, tú ahorita no te puedes estar preguntando si mañana me quedo sin trabajo, porque lo haces. Y yo te preguntaría, ¿qué sientes cuando lo haces? Y yo creo que es más como, por ejemplo, cuando, esa cuestión del dinero, del cariño, de la salud o del amor, cuando lo pides. O sea, algo que me llamaba la atención aquí, que cuando decías, cuando crees necesitarlo o crees merecerlo o crees que lo tienes que tener, es por aquí de que a veces, en una ocasión Vane nos decía, a veces no sabes si eso que tanto pides puede ser una estocada para ti. O sea, finalmente, por ejemplo, el dinero es algo básico y el que no lo tenga, pues se siente tal vez de alguna manera pues necesitado o inseguro. Entonces, ¿qué te hace pensar que si lo que tengo, muchas veces yo he pedido muchas cosas, de que es que lo tengo que tener, porque si yo tengo esto voy a ser feliz y ya no voy a tener miedos y ya no, de verdad? No, y al contrario, te puedo decir, Belén, cuando piensas eso, es como para espantarte. Porque llega el momento en el que lo revisamos en terapia y cuando la gente piensa eso es porque su expectativa es muy grande. Cuando logra llegar a esa expectativa, va a haber otra expectativa más grande que no alcanza a visualizar. Entonces siempre va a estar viviendo de expectativas y por eso el miedo va a ir creciendo. Porque imagínate, si a ti te daba miedo perder 50 pesos, cuando tú llegues a construir un imperio de millones de pesos, el miedo, imagínate cómo va a ser comparado. Va a ser más grande. Sí, efectivamente, antes tú tenías un miedo impresionante de perder 50 pesos. No me quiero imaginar tu miedo a perder los millones que has construido, porque todo lo depositas en eso. Porque llega un momento en el que tú crees que si ya tienes un poquito, ya tienes esa migaja, ya tienes esa caricia de perro que te hace falta toda la vida, y la pierdes, te genera este miedo. Porque en todos los aspectos es igual, en el amor, en todo.
Pero lo que yo les digo, por ejemplo, a muchos de los pacientes es esta frase, y esta frase me gusta mucho. Dice, el hombre se asusta ante la creencia que carece de algo que en realidad tiene. Y esto es muy importante, porque a veces tú piensas y tú te imaginas que necesitas, y siempre dices, es que necesito amor, necesito cariño, y hasta podemos rascar un poquito y dices, es que me hace falta el amor que no me dio mi padre, me hace falta el amor que no me... Pero todo eso te hace sufrir. Llega el momento en el que si tú hicieras una introspección en terapia, te darías cuenta que tienes todo ese amor, que tienes todo ese cariño, que tienes todas esas atenciones, pero no las tienes exactamente de esa persona que tú las quieres. Era como lo que me comentabas de, por ejemplo, tal vez no tuve el abrazo de mi mamá al principio, pero siempre estuvo mi abuelita. Así es. Y, o sea, y fue cubierto por mi abuelita, pero de quien yo quería no estaba, y pues, o sea, no lo quiero. Así es, Entonces, Belén. No debemos depositarlo, más bien recibir de donde venga, por así decirlo. Así es, mira, esto es un proceso un poquito largo cuando lo manejas en terapia, esta parte de los miedos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es primero abrir heridas. Sabemos que esto se detona o se origina por heridas, se origina por carencias, se origina por ideas arraigadas. Aquí vamos punto por punto, si quieres, para ir a explicar. Cuando yo hablo de carencias y heridas, es del pasado. Regularmente este pasado que te dañó cuando te clavaron por primera vez el puñal, cuando te clavaron este cuchillo tan filoso, desde ahí llega. Porque como tú dices, al principio tenemos que abrir la herida de abandono de una madre. Tenemos que ver toda esta parte dañina que causó el abandono de la madre en el paciente. Entonces, al abrir esa herida, nosotros vamos a poder hacer consciente al paciente de lo que necesita, de lo que necesitaba en su momento para curarse. Entonces, si estamos hablando de una herida de abandono, lo que estamos hablando es de soledad, lo que estamos hablando es de angustia, de pérdida. Entonces, tenemos que reconocer esa parte para decirle a ese niño, bueno, ¿y qué necesitabas en ese momento? Cuando ya ese niño nos conteste, necesitaba un abrazo, necesitaba una caricia, necesitaba, porque todo es en torno a necesidades, nos vamos a poder dar cuenta y vamos a poder hacer consciente a esa persona que a lo largo de su vida sí las tuvo, pero él siempre depositó esa necesidad en su mamá y por eso se marcó tanto esa herida, porque su mamá no se las quiso dar, no se las pudo dar o no estuvo para dárselas. Entonces, cuando pasa esa situación, reconocemos que ese niño estaba herido, pero que sí hubo muchos médicos que le empezaron a dar lo que él necesitaba. Entonces, por eso te digo, cuando se presentan estos miedos irreales o estos miedos imaginarios, lo importante con este programa es aprender a identificarlos, aprender a decir, sí, ¿sabes qué? Ese miedo me hace sentirme mal y ya no merezco sentirme mal. Llega un momento en el que ya no merezco esta vida, o sea, ya no merezco que yo mismo me lastime, ya no merezco que yo mismo me haga daño, porque ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tengo que pasar estando pensando en el futuro trágico, en el futuro drástico, y que ese futuro ni siquiera pasa? Y si pasa, de todos modos me hace llorar 2 veces, porque lo estoy pensando ahorita que me van a abandonar y lloro. O sea, llegan las noches en las que los pacientes dicen, o sea, llevo una relación de 8 años y ahorita siento que me va a abandonar y se la pasan llorando en las noches. Se la pasan llorando por 2 meses. Cuando llegue el abandono vas a tener que empezar otro duelo. Vas a tener que empezar este proceso de duelo que ya le dedicaste al miedo y ahora se lo vas a dedicar al abandono, a la pérdida, a la separación. Entonces llega el momento en el que te tienes que dar cuenta y tienes que decir, este miedo es tan grande y me está controlando tanto que ya no lo quiero. Quiero trabajar con esto. Quiero salir adelante, quiero hacer, quiero. Ahorita la palabra es poner manos a la obra en este miedo. Porque si no, imagínate, después te va a dar miedo que caiga el meteorito y te aplaste. O sea, va a llegar el momento en el que va a ser tan grande ese miedo que no lo vas a poder controlar. Decía, de los principales es carencia y heridas, que es esta parte y esta marca que has tenido de tu pasado. Pero también tenemos estas ideas arraigadas. No sé si a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden esta situación de cuando los padres te decían, no puedes cambiar ese foco porque tú estás tonto. O te decía, no, es que tú no puedes hacer esto porque estás tonto. O a lo mejor hasta utilizaban palabras más fuertes, no sé si llegaron a escuchar algún otro tipo de palabras, pero te hacían sentir que no tenías la capacidad para hacerlo.
Te decía, no, es que tú no puedes porque estás así. Tú no puedes porque eres incapaz de hacerlo. Tú nunca en la vida lo vas a poner a hacer. Es más, hasta se reían de ti, decían, no te emociones. Estás bien. Sí, decían, no, pues, si tú quieres ser presidenta, yo me río porque sé que no puedes. O sea, te sembraron todos estos miedos y todas estas incapacidades. Te crearon y te pusieron una careta que va a ser muy difícil que te la quites. Porque llega el momento en el que sí te da miedo. Porque dices, bueno, si mis padres, que eran las figuras más importantes en mi vida, no creen en mí y piensan que soy un tonto, que no sé hacer nada, que nunca voy a llegar a ningún lado, imagínate las demás personas que van a pensar de mí. Pues efectivamente, imagínate, si mis padres y yo pensamos que no puedo, pues ¿cómo me voy a vender con un patrón? ¿Cómo me voy a vender con una pareja? ¿Cómo le voy a decir si valgo la pena? Si ya todo me ha hecho creer que no valgo. Entonces, como ya perdí valor, pues siempre voy a tener miedo, porque siempre me voy a hacer chiquito. Llega el momento en el que se funde el foco en tu casa y a Belén le va a dar miedo cambiar el foco, porque no sabe, porque siente que se va a quedar electrocutada, me voy porque a quedar ahí pegada. Nunca tomó esas herramientas y nunca construyó algo para mejorar y para trascender ese evento. Siempre se quedó con el no puedes, porque tú no puedes. Tú no sabes. Con lo infundado, ¿no? Con lo infundado. Siempre me quedé como con pues sí, o sea, como la idea social. La idea, exacto, la idea de lo que ellos me transmitieron, de lo que ellos me dijeron, y va más allá del foco, o sea, va más como, no sé, la parte que platicabas de la escuela hace rato, ¿no? O sea, no lo voy a armar, no voy a poder, no voy a aprender, o sea, son cosas que a las que te adelantas por eso que te dijeron. Sí, efectivamente, son unas secuelas y son también heridas, pero estas ya son por ideales sociales. Esto ya es porque la gente nunca creyó en ti. Hay muchas personas que esto lo toman de otra manera y sí lo pueden avanzar y sí pueden progresar y les demuestran a las demás personas que pudieron. Pero hay otras personas que son la mayoría que se la creen. Entonces llega el momento en el que sí dicen, no, es que yo no voy a hacer un examen a la universidad porque pues no voy a reprobar y todos se van a burlar de mí. Y aparte voy a sentir feo de que me digan no pasé. No pasó. Porque tú ya tienes en la cabeza que no vas a pasar. Porque ya te sembraron en la cabeza que no puedes, que no sabes, que no eres digno de merecer eso. Entonces esa es otra cuestión importante. Y hay una tercera que también se llega a dar, que es por la falta de aceptación. Cuando llega algo de lo que tú sabes que es tu naturaleza y no lo aceptas, llega el momento en el que no puedes y te da miedo. Llega el momento en el que tú sabes que eres débil, que eres una persona sensible. Llega el momento en el que tú sabes que por todo y por nada quieres estar llorando porque te consideras sentimental. Entonces, eso te da miedo, porque sientes que por ese corazón de pollo, como aquí dicen, que por esa situación todos te van a lastimar, todos se van a burlar. Entonces llega un momento en el que te da miedo salir a la calle porque sabes cómo eres. Pero aquí lo que tienes que hacer es sí saber que eres así, pero tienes que, por un proceso terapéutico, abrazar esos defectos que tú consideras en ti. Abrazar todas estas debilidades para engrandecerte. Como para poder trabajar modificar. Sí, modificar la perspectiva. Lo que se trata de hacer en un proceso terapéutico es decir, sí es la persona que tú me estás diciendo, pero eso no te hace menos ni más que otra persona. Pero todo eso es, si ya lo detectaste, si te está pasando esto, empieza el trabajo. O sea, empieza el trabajo de recuperación. Porque de nada sirve que digas, sí, a mí me pasa eso. De nada sirve si te la pasas sufriendo. Porque va a llegar un momento en el que te vas a adaptar y vas a justificar. Como eso, ¿no? Es que, no, yo no puedo cambiar el foco porque no puedo, nunca lo he hecho, así que no lo voy a hacer. Como justificar esa parte que sabes que sí puedes hacer, pero por el miedo. Así es. O llega, por ejemplo, en esta parte de no aceptarte, llega esta parte donde te enmascaras. Te pones una máscara. Regularmente he tenido hasta personas en terapia en donde me dicen es que yo soy muy violento. Cuando rascamos nos damos cuenta que es solo una máscara. Esta parte es el miedo que le generó a la persona que se fueran a aprovechar de él y por eso se puso una máscara de decir pues voy pegándole a todos. Porque primero pego para que vean que no me tienen que pegar a mí. Y llega el momento en el que van luchando con todos en la vida.
O sea, piensan que esto es una batalla, un campo de guerra. Así se toman al mundo y piensan que para hacer algo en la vida tienen que pelear con todos. Porque si no, el mundo se les va a regresar y va a pelear con ellos y les va a ganar. Porque todavía en ese miedo tienen esa posibilidad muy grande de que el mundo les va a ganar. Entonces van peleando por la vida con familia, con pareja, con el trabajo y de todo van renegando. Van renegando a la vida porque tienen esa máscara que no les permite ser felices. Entonces vives frustrado, vives infeliz toda la vida. Yo es lo que digo, o sea, si ya detectaste esta parte, empieza a trabajar. Porque es importante, recuerda que solo tienes una vida. Entonces tú puedes hacer y deshacer, pero la vida se está yendo. Entonces si tú no empiezas a corregir, toda la vida vas a vivir enmascarado y eso implica vivir triste, vivir sufriendo, vivir frustrado. Entonces, Y la vida es cambio. Y la vida pues tiene que ser un cambio, efectivamente. La vida es un cambio que tienes que aprender a superar. Y yo te diría, Belén, por ejemplo, ¿tú qué crees que te ha impedido hacer o ser el miedo? ¿Qué me ha impedido? ¿Qué te ha impedido? O Pues sea, si tú no lo tuvieras... veo de la parte como de qué me ha quitado. ¿Qué te ha quitado el miedo? Como, sí, o sea, me impide, me impide hacerlo y me quita ser una persona tal vez más segura, porque tendría que ser un poco más segura. Tal vez me ha quitado hasta metas, me ha desviado de mis metas, Así me ha es. desviado de las cosas que tal vez en un principio quiero, pero por miedo obviamente no, pues me espero tantito. Ahí después, con más calmita. Después cuando se presente otra vez en la vida, después lo tomo. Exacto, y luego ese después nunca llega porque a veces las oportunidades solo son una vez y las tienes que tomar, agarrar o comértelas, no sé, ¿no? Pero cuando está el miedo no se puede hacer eso. Cuando está el miedo puedes encontrar 1001 justificaciones para decir, pues es que esta vez lo dejé pasar, pero pues mañana que regrese. Sí, mañana que regrese sí la tomo la oportunidad. Mañana que regrese sí me meto a ese trabajo. Exacto. Ya después que me vuelvan a contratar en Bimbo, ya después les diré que sí. Ahorita no. Ahorita no porque no tengo casi tiempo. Casi no tengo y creo tiempo. que crees que un poco de estabilidad, o sea, mi estabilidad tal vez emocional, mi estabilidad como persona, porque por el miedo no me atrevo a hacer cosas o no me atrevo a tal vez a ir más allá como de ser un poco más independiente, ser un poco, no sé, exigente conmigo. O sea, esa estabilidad de tener como conmigo misma, no sé si me estoy enredando un poco, pero... No, vas bien, te entiendo, porque mira, por ejemplo, esta parte de estabilidad que mencionas, llega a pasar en todas esas personas porque es una zona de confort. Exactamente. Llega el momento en el que estás acomodada, como he dicho en otros programas, y el acomodada no es estar cómoda. Entonces estás acomodada y por eso ya te permites muchas cosas. Dices, pues no entré a Bimbo porque no necesitaba tanto dinero. No quiero. Entonces no te esfuerzas. No pones esta palomita de decir, pues no era tan necesario. Acabo Bimbo, pues es muy grande y a mí no me gustan las empresas grandes. No. O sea, siempre empiezas a justificar, siempre empiezas a ver estas características que no te hagan sentir tan culpable. Porque si enfrentas a tu miedo te darías cuenta que a lo mejor no estás tomando las mejores decisiones. Porque el miedo te está controlando. Entonces llega el momento en el que te entiendo y te estás volviendo una persona permisiva contigo mismo. Y llega el momento que no sabes ni qué hacer y ni cómo actuar. Porque a veces las cosas se te presentan, o sea, tú todo el tiempo vives con miedo. Y sí, como dices, este ejemplo de la empresa, no entro, pero va a llegar el momento que tal vez me voy a quedar sin dinero y tengo que hacerlo. Y por el miedo que tuve en algún momento que pude experimentar, ya no lo hice. Y se me presenta el momento que tengo que actuar y hacer y así. Y no, me quedo así como que, ¿qué hago? Nunca lo he hecho. Es ¿no? que efectivamente, mira, por ejemplo, aquí ya podemos hablar un poquito de esta parte que saben, o de estas personas que saben controlar un poco ese miedo. ¿Por qué? Porque vamos en esta situación. Lo que tú acabas de comentar es que el miedo te va haciendo o te va controlando la vida, te va haciendo que tomes caminos que se te van presentando en ese momento. Entonces, si a ti te da miedo, dices, no, mejor me meto por la puerta 2. Y si la puerta 2 ya te dice 3, 4 y 5, dices, no, pues la que me da menos miedo es la 5. Y te vas metiendo. Entonces llega el momento en el que la vida la conviertes en un laberinto. Y como que vas evadiendo, o bueno, es pregunta, como que vas evadiendo cosas que tal vez sean buenas para tu experiencia y las evades.
Efectivamente. Para no sufrir o que no te duela. Efectivamente, Belén, diste como en un clavo importante. Llega un momento en el que te vuelves tan permisivo con la vida que la vida te controla completamente. O sea, la vida va marcando tu destino. Tú solamente vas evadiendo. O sea, tú solamente... Al principio sí te planteas una imagen muy, muy padre de tu vida y dices, yo quiero convertirme en un gran empresario, con hijos, con perro y con mi mansión. Pero llega el momento en el que sí tienes esas fuerzas y dices, voy a empezar mi camino. Llega la primera oportunidad y dices, no, es muy pronto, me hago para allá. Llega la oportunidad de la pareja que buscabas y dices, no, todavía no me gusta. Y yo les comentaba, llega un momento en el que ese miedo, como dices tú, te empieza a controlar porque empiezas a ser tan permisivo que ya dejas de ver todo lo lógico en la vida. Y ya dices, no, es que esa pareja no me gusta porque masca chicle del lado izquierdo. Y yo odio las personas que mascan chicle del lado izquierdo. Cuando te pones a darte cuenta que es miedo lo que estás utilizando, es un pretexto y es una justificación. Porque estás viendo a una pareja que para ti es perfecta y que hace complemento con tu vida, y como te da miedo, le quieres buscar un detalle. Llega un momento en el que dices, no, es que, no sé, yo creo que es muy bajita. Y le dices, no, pues es el promedio. No, yo creo que sí. Y aparte es China. 2 centímetros 2 más. centímetros más, sí, siempre empiezas, no, 2 centímetros más. Un tono más claro de piel y sí me animaba. O sea, siempre empiezas... Tiene todo menos el tono de piel. O sea, tú ves a la persona perfecta y te da miedo aceptar que es la persona perfecta. Entonces, cuando empiezas a caminar y cuando te empiezas a enamorar, dices, no, tiene que tener algo, un detalle, tengo que buscar algo que diga no esto. Y tu cabeza empieza a jugar, porque tu cabeza así se prende. Y si tú le pides, te empieza a ver características negativas, tu cabeza va a hacer un checklist. Y ya después con ese checklist ya vas a decir, no, es que merezco algo mejor. Sí, porque el chicle sí no me gusta. No. Y te vas a dar cuenta que tomas malas decisiones. Te vas a dar cuenta que estás solo evadiendo la parte que te toca de responsabilidad por el miedo a qué va a pasar, por el miedo a si es la persona correcta, por el miedo a si no es la persona correcta. O sea, estás viviendo adelantada y por eso estás frustrando todo. A eso se le llama acting. Cuando actúas antes de que pasen las cosas. En una pareja, regularmente te da miedo que te abandone y por eso mejor no te comprometes. Mejor dices, no, sí, masca chicle, mejor me voy. O sea, para que no te abandone la otra persona, mejor tú la abandones. Entonces te vas abandonando a las personas por el miedo al abandono. Y llega el momento en el que yo te preguntaría, bueno, ¿y cuándo vas a ser feliz? ¿Cuándo vas a hacer los proyectos de vida que te planteaste en un principio? Lo que yo te decía, cuando llegas a esta capacidad, que vamos a ver adelante cómo llegar, o sea, sí vas a tener miedo, eso es normal y ya lo hablamos, es el 20% que tenemos que considerar, pero estos miedos nos van a permitir tomar herramientas. Vas a decir, bueno, sí me voy a animar esta vez, aunque más que chicle, pero ya si empiezo a ver más detalles, a lo mejor sí ya diré, me hago para atrás, pero por lo pronto sé que mascar chicle para mí no me importa. Para mí sí solo un miedo, solo este miedo ilusorio que tengo de esta persona. Y yo te podría decir con esa pregunta que te hice, ¿de cuánto has perdido? Yo te diría que la gente lo más valioso que pierde es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no se recupera. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar a lo mejor experiencias, puedes generar más tipos de cosas, pero el tiempo ya no lo vas a duplicar. Si tú llegaste a los 60, 70, 80 años queriendo hacer algo y no lo hiciste por miedo, pues déjame decirte que en ese tiempo ya puede ser demasiado tarde. A lo mejor esta frase que se dice nunca es demasiado tarde, para algunas cosas sí aplica. O sea, para algunas cosas sí aplica fue demasiado tarde. Entonces, algo de lo más valioso que pierden las personas es el tiempo. Pierden las emociones. Las ganas. Efectivamente, llega un momento en el que a lo mejor siempre quisiste una pareja perfecta, pero te dio miedo, entonces nunca descubriste que era esta situación del amor. Y siempre estuviste triste porque estabas buscando a tu pareja. O sea, tú me la vendiste en un papel. Tú me dijiste, este es mi propósito, conseguir una pareja. Pero te llegaron 20 y tú dijiste, no, gracias. Y siempre te quedaste esperando lo que tú pusiste, cuando sí lo tuviste, pero lo dejaste ir por miedo. Entonces llega el momento en el que así pasa con todo, con el trabajo, con la salud, con las todo. Las oportunidades que la vida te va presentando. Entonces pierdes oportunidades, pierdes tiempo, pierdes experiencias, porque algo de lo que te podría decir es, si tú empiezas a controlar tus miedos a partir de una terapia, lo que vas a poder hacer
es generar herramientas. Si te va mal o si te va bien, saber por qué. No solo dejarlo en un contexto plano, porque todos decimos, bueno, es que ya me fueron infiel, entonces asimilamos que otra pareja nos va a volver a hacer lo mismo. Pero no, si ya tenemos esta madurez de repensar y de ir a una terapia, vamos a darnos cuenta qué focos rojos tenía esa persona que nos fue infiel. Entonces no vamos a buscar esos focos rojos en otra persona, pero sí nos vamos a dar la oportunidad de enamorarnos otra vez, porque ya no va a ser lo mismo. Ya vamos a generar estrategias y vamos a generar y poner límites para que no nos vuelva a pasar. Hasta yo creo que en cierto punto como que lo atraes, ¿no? O sea, tanto es tu miedo que, por ejemplo, esas características que pones, ¿no? Te dicen, bueno, ya no debe ser así, de esta manera, ya no tiene que ser así y así, ¿no? Entonces, cuando tienes la otra oportunidad de volverte a enamorar o de cosas así, le empiezas a buscar eso y hasta tú lo atraes. O como que tú lo transformas. Yo diría que tú lo construyes. Exacto. Porque efectivamente llega el momento en el que no nos manejamos tanto por la ley de atracción, sino por la ley de construcción. Ajá. En esta parte tú estás construyendo a tu pareja perfecta, a tu monstruo perfecto, porque al final de cuentas compras un monstruo, porque te llegó una pareja que valía la pena, pero mascaba chicle. O sea, mascaba chicle y es lo peor que te puedes encontrar en la vida. Una persona que masque chicle del lado izquierdo. O sea, tú le pusiste esa característica tan fea y dices, no, es que ¿cómo? O sea, y no lo hace enfrente de las personas, pero yo sé que lo hace antes de que se duerma. Entonces, no, ¿cómo voy a tener una persona que masca chicle? No. Entonces llegó el momento en el que tú construiste un ideal falso, pero que tú podías alcanzar. Llegó el momento en el que tú dijiste, bueno, pues mi monstruo no tiene que mascar chicle, pero tiene que ser este y este y este. Pero no te diste cuenta que este y este y este, pues sí le permitiste hacer otras cosas. O sea, sí le permitiste ser el valiente de la relación y que te pegara. Pero tú decías, bueno, no masca chicle. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y como cuando hay cosas más importantes. Sí, porque efectivamente a lo mejor a ti lo que te daba miedo era enamorarte. Entonces perdimos el contexto de que cuando buscamos a una pareja, la buscamos para generar esta parte de atracción física, mental y emocional. Entonces, como generamos esto y como creías que esa persona sí te estaba enamorando, la primera persona de la que hablamos, la soltaste. Porque lo que más te daba miedo es crear ese vínculo tan fuerte y que después se fuera. Porque tu miedo era, ¿y qué tal si lo pierdo? Entonces, como era tan perfecta esa pareja para ti, pues te dio miedo y la dejaste ahí. Pero una pareja imperfecta, pues no te va a doler tanto. O sea, no te va a doler tanto porque, pues ni te vas a enamorar. O sea, llega el momento en el que por eso permites esta situación. Porque dices, bueno, prefiero no enamorarme, hacer cosas de pareja, salir con mi pareja, comer con mi pareja, no enamorada, pero pues sé que no me va a doler tanto. Pero de todos modos, mira, somos a lo mejor tan inconscientes de lo que estamos diciendo, porque llega un momento en el que convivir con una persona día a día, convivir con ese monstruo, te va a terminar enamorando. Y a lo mejor no un enamoramiento, a lo mejor lo que va a hacer es codependencia, porque va a crear este vínculo en el que vas a decir, bueno, ya no suelto a mi monstruo, ya no suelto a mi monstruo y ya es mío. Entonces llega el momento en el que le huiste a un futuro prometedor por miedo, pero te construiste un futuro incierto, porque ya de ahí en adelante no vas a saber qué va a pasar con el monstruo y contigo. Entonces esto pasa en todas las situaciones. Hay una frase que dice, tengo miedo a ser feliz, porque cada vez que lo soy, algo malo pasa. Siempre vamos con esa idea de decir, bueno, es que el fin último de la felicidad es que se tiene que acabar. Entonces siempre vamos con esta situación. Y yo les podría decir, se los he dicho en otros programas, los grandes monstruos de la infelicidad se llaman miedo, culpa y vergüenza. Y el miedo va en primer lugar. Entonces, siempre existe este miedo a que pase algo catastrófico. Entonces, cuando nosotros tenemos un momento de plenitud o un momento de estabilidad, que lo llamamos felicidad, lo peor que puede pasar es que pase la parte opuesta, que sería la infelicidad, que sería algo catastrófico, algo rudo y algo crudo. Entonces, nosotros es lo que más miedo nos da. Por eso yo te mencionaba, cuando crees que esa persona te va a enamorar tanto, que te va a dar la vida que tú siempre soñaste, por eso te da miedo, porque sientes que el desenlace va a ser trágico. Sientes que el desenlace va a ser de telenovela, pero de telenovela que termina en muerte.
Entonces llega el momento en el que dices, no, pues si voy a ser tan feliz, pues algo tengo que pagar, algo tiene que pasar. Entonces en esta situación pues te impide y te limita a ser feliz. Y pues dice que es bien fácil, ¿no? Porque renunciar es la única forma segura de fallar. O sea, llega el momento en el que si tú renuncias antes, no va a fallar. Pues no va a fallar, ya lo perdiste, ya perdiste porque ya dijimos, ya renunciaste a tu futuro prometedor en una empresa. Exacto. O sea, ya no la aceptaste, Bimbo que te pagaba miles de pesos, no la aceptaste. Pero para ti condicionas a tu cabeza que piense, es mejor ahora que después. Porque ahorita yo les dije, no, gracias. Entonces yo sé que perdí, pero no me dolió. Y perdí porque yo quise. Y perdí porque yo quise. O sea, yo tomé la batuta de mi vida en decir, yo la quiero destruir. Inconscientemente. Porque pensamos justificaciones que nos hagan sentir menos culpables. Pero inconscientemente sí decimos, ¿sabes qué? Yo la quiero perder. Lo que pasa es que, por ejemplo, no nos damos esa oportunidad de conseguir ese buen trabajo y de tener ese dinero por miedo. Entonces vamos frustrando nosotros todo esto que va pasando. Lo que yo también podría decir aquí es cuáles son los miedos más comunes. ¿Cuáles son los miedos a eso que la gente le hace sentir tan mal? De los más comunes y de los primeros es el miedo a crecer. Cuando pasa esta parte de miedo a crecer, empiezas a generar como un temor a que va avanzando tu vida, a que ya no tienes 5 años, que ya tienes 6, que ya tienes 7. Entonces va avanzando esta situación. Te va dando miedo ser independiente, te da miedo el ser tú. Entonces llega un momento en el que dices, no, yo mejor siempre camino de la mano de mi mamá. Yo siempre voy de la mano de mi mamá porque pues, ella me va a rescatar, ella me va a salvar. Y pues te da miedo también esta parte de repetir patrones, porque dices, bueno, de tan de la mano que vas con tu mamá, va a llegar el momento en el que vas a repetir esas partes que tiene tu madre que no te gustan. No sé si tú quieras compartir algo de esto, Belén, para que la gente más o menos se identifique. Es una de las cosas que bueno, a lo largo de mi proceso, tal vez, me da mucho miedo. Porque es finalmente el crecer, pues es un cambio. Y tengo miedo a cambiar. Entonces, ¿por qué tengo miedo a cambiar, no? Bueno, ya les había dicho en alguna ocasión, yo vengo del estado de Chiapas y cuando vine para acá, pues tenía miedo a diferentes cosas que, como dices, pues son normales, pero ya ahora sí me debrayaba, ¿no? O sea, era miedo a que sí me iba a pasar algo, que sí, o sea, que tenía que independizarme de alguna manera, porque pues ya no iba a estar mamá, ya no iba a estar papá, y pues de alguna manera yo tenía que sostenerme en cuanto a lo económico, me tenía que sostener en cuanto a pues sí, a las cosas que yo tenía que hacer conmigo, a una escuela, a un trabajo, o sea, me tenía que meter más allá, ¿no? Y eso es crecer, ¿no? O sea, finalmente ya no depender tal vez de la parte de tus papás, porque tú tienes que empezar a fluir. Sola. Así es. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me daba ese miedo? Ajá, porque no podía fluir sola, o sea, sentía que decía, o sea, no, o sea, ¿de qué manera o en qué situación mi mamá va a llegar a rescatarme porque pues estoy pasando algo malo? Me empecé a dar cuenta en eso que dices de los patrones. No, de verdad, o sea, yo a lo que más he temido o lo que más temo, y no es mala onda, pero hacer de alguna manera igual que mi mamá. Uh-huh. O sea, como a repetir el patrón de su neurosis, de estar gritando todo el tiempo, de estar de malas, y cuando tú te independizas, o bueno, me independicé de alguna manera, no quiero decir que mis papás no me apoyan, de alguna manera sí lo hacen, pero es como estoy sola en la casa y entro con mis roomies, ¿no? Y ya grito igual que mi mamá. O sea, te conviertes en la mamá. Ah, exacto, o sea, vuelvo a hacer lo mismo. O sea, me salgo de un lugar para crecer, para no repetir, para no estar en el vínculo tal vez tóxico en el que me desarrollaba. Y voy a mi espacio porque es mío y ya Dios, la vida y lo que quieras me lo regaló y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, vuelvo a cumplir roles que a mí me intoxicaban. Sí, efectivamente, decíamos en todos los programas, lo que no se repara, se repite. Se repite, exacto. Y una ocasión
cuando yo vengo acá, no trato, o sea, porque fue inconscientemente, pero me empiezo como a meter en el vínculo de tomar. Tomo, y pues mi mamá también ya les había dicho, es alcohólica, y no manches, o sea, ya el otro día entre mis lagunas y así, no manches, me puse igual de necia que mi mamá, empecé a gritar igual que mi mamá, empecé a, como comportamientos, y o sea, te da neta una más allá de la cruda que puedes tener. Ajá, ¿qué sentiste cruda, en ese momento? No, o sea, cruda moral, o sea, decir, o sea, neta, yo hice eso, o sea, neta, me estoy comportando así, neta, tengo que sobresalir de esa manera, o sea, neta, eso es crecer, ¿no? Pues yo no quiero crecer, ¿para qué, no? O sea, como esa parte sí, del sí, miedo, y eso fue miedo. a seguirlo alimentando, a seguir haciéndolo, más bien. Y efectivamente, como dices, mira, en la primera parte vimos esta parte o esta situación que estás buscando una madre siempre. Siempre nos crearon el concepto de que una madre nos va a defender para toda la vida. Entonces sientes que tu mamá se convierte en un superhéroe. Entonces este superhéroe siempre tiene que estar presente en tu vida. Y si sientes que está ausente en tu vida, pues te va a dar miedo. Porque cuando se surge el problema, ¿quién va a venir a defender? ¿Quién va a ser el chapulín colorado que va a intervenir en ese momento? Entonces llega la situación o llega el contexto en el que tenemos que entender que no funciona así. Que llega el momento en el que tú creces y tú te vuelves responsable de ti misma. ¿Por qué? Porque la libertad trae consigo la responsabilidad. Entonces, si tú quieres ser libre emocionalmente, también tienes que adquirir estas responsabilidades de decir, si me va bien o me va mal, lo voy a afrontar yo. No mi mamá, no mi papá, no voy a llamar Cuando a nadie. es esa parte de crecer, yo siento que ya no le puedes echar la culpa a nadie. O sea, en cuanto a las responsabilidades que tú dices o que tú, o sea, los actos que tú haces y cometes traen alguna consecuencia si tú eres la responsable. Y yo lo que hacía mucho era, es que porque de chiquita mi mamá me hacía, yo también, o sea, no, ya es como tu responsabilidad, ya no puedes echar la culpa, yo siento. Porque llega el momento en el que, imagínate, ahorita estamos hablando de tu culpa. Estamos hablando de tú que te sientes culpable, tú que te sientes temeroso, tú que traes este miedo por dentro, de ti. Solamente fíjate en ti. Ahorita lo que nos interesa es que si te estás sintiendo así, si te estás sintiendo angustiado, temeroso, si tienes este miedo, no nos interesa saber de dónde viene, si no lo vas a trabajar. Porque el saber de dónde viene solo te ayuda a justificar. Efectivamente llega el momento en el que dices, pues mi mamá tiene la culpa de que me sienta así. Y tu mamá lleva 5 años de muerta. Y yo diría, bueno, ¿y tu mamá cuánto tiempo te va a seguir según tú haciendo infeliz? O sea, llega el momento en el que digo, bueno, tu mamá te lo hizo una vez, tú te lo estás haciendo diario. O sea, diario llega el momento en el que tu mamá te dio un cinturonazo cuando tenías 4 años. Y tú todavía te acuerdas de ese cinturonazo y te duele, porque no lo has trabajado. Exacto. Cuando tú llegues a trabajarlo, te vas a dar cuenta que tú te has dado cinturonazos diario, cada semana, cada que te portas mal, tú eres tu peor ogro y tú eres el peor carcelero que te tocó. O sea, tú eres el más rígido que tu madre. Entonces llega el momento en el que si no vas a trabajar con eso, no tienes que estar echando culpables, porque la culpa te va a hacer que te sitúes en una zona de confort donde digas, todos los demás tienen la culpa del monstruo que soy. Y yo diría, bueno, sí, ¿y te gusta hacer ese monstruo? No, no me gusta. ¿Y te la pasas bien? No, no me la paso bien. Pues entonces empieza a trabajar, porque el monstruo tiene que cambiar. Porque va a llegar el momento en el que si tú le das tanta responsabilidad a las demás personas, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a poder ser feliz por todo ese pasado que traes cargando. Y aparte, de alguna manera, como de esa forma, alimentamos, bueno, yo así voy alimentando mis miedos. Como que los voy alimentando, o sea, les voy dando como esa dosis que dices, es que hoy se la tengo que dar porque si no, no voy a tener miedo y la voy a cagar, ¿no? Yo digo, por sí, llega el momento en el que, mira, lo decíamos al principio del programa, es un muro que te limita al peligro, te impide el peligro. Pero llega el momento en el que tú quieres construir muros por todo. O sea, por todo tú llega el momento en el que dices, no, pues siempre me quiero quedar en esta zona de confort, entonces pues, todo me debe de dar miedo. Me debe de dar miedo salir a la calle, me debe de dar miedo estar en mi casa, todo me debe de dar miedo. Porque todo hace que me salga de mi zona de confort. Si prendo la luz, pues me va a dar miedo, si apago la luz, o sea, todo lo que te haga sentir un cambio, te va a dar miedo. Porque el cambio es el esencial
para despertar los miedos. Cuando tú sabes que algo va a cambiar y que está fuera de tu control, pues te va a entrar el miedo. Va a llegar el momento en el que digas, no, es que si cambio y me va mal, si cambio y esto, si cambio y me hago más viejo, si cambio, vas a vivir aterrado de esos cambios, de esos miedos a esa responsabilidad que tiene el cambio. ¿Por qué salirte de tu zona de confort? Entonces, es esta parte. Y, por ejemplo, dentro de estos otros, de los más comunes, es la soledad y el rechazo. En esta parte de la soledad y el rechazo, decíamos, se genera un poco por las heridas y por las carencias. Pero es lo mismo, yo te diría, bueno, tu papá te abandonó cuando tenías 10 años, cuando tenías 8 años, cuando tenías 7 años. Tú te has abandonado toda la vida. Entonces, pues, ¿quién es más culpable? ¿Quién es más culpable? ¿Tus papás o tú? Porque efectivamente tus papás hicieron una parte de crianza. Y como ya le hicieron, pues ya cumplieron con su papel. Ahora te toca a ti tomar las riendas de la vida y hacerte cargo de esta parte. Entonces, por ejemplo, no sé si a ti te haya dado este miedo a la soledad o al rechazo en alguna situación de tu vida. Bueno, antes de que yo me viniera, e incluso cuando me vine y cosas así, o sea, yo siempre he tenido miedo a estar sola, porque efectivamente siempre estuvimos solos. En mi casa siempre estuvimos solos y la sensación que se siente, más bien, es como muy, o sea, es a quién le digo que estoy triste, a quién le digo que me fue mal en la escuela, a quién le digo que tuve un día pésimo, que, no sé, la maestra me regañó muy feo, que mis amigos se burlan de mí. O sea, ¿a quién le digo todas esas situaciones si siempre estuve sola? Entonces yo creo que en mi casa no hubo como un tiempo o un tiempo de los papás de calidad. O sea, todo el tiempo fue así a medias y bueno, ya me voy y cosas así, ¿no? Entonces, nunca nos enseñaron esa parte y obviamente sin apegos, porque lo necesitas en algún momento de tu vida, ¿no? O sea, estar con tus papás. Y creo que... Ajá. Y por ejemplo, esta parte del miedo que te generó en su momento, ¿cómo sientes que se ve reflejado ahorita la soledad y el rechazo? Dices, en su momento me decías, se sentía feo. Y ahorita, ¿cómo se siente el rechazo y cómo se siente esta parte de la ausencia? Se sigue sintiendo igual de feo, porque incluso hasta más, o sea, incluso hasta más porque, bueno, ya tienes tantito un amigo, una persona que está tal vez al pendiente por amistad, porque pues te quiere, no sé, pretender o lo que tú quieras, y ya cuando se va, espérate tantito, no te vayas. O sea, hacemos lo imposible, bueno, yo he hecho lo imposible porque las personas no se vayan, porque las personas se queden ahí con las migajas que me puedan dar, no importa, o sea, si me das un beso, si me das una caricia así de cabello, si me dices te ves, lo que sea, o sea, hago lo imposible por obtener eso y no quedarme otra vez sola porque esa sensación de no poderle contar a una persona o a alguien de cómo me fue, de cómo me siento o de cómo estoy, es horrible, o sea, te lo tragas finalmente, o sea, tú solita tienes que empezártelo a digerir y es esa parte, o sea, cuando encuentro el grupo y amigos del grupo y así, o sea, siento que hasta me los arranco. Sí, los retienes, llega un momento en el que dices, bueno. Y haces cosas que ni tú quieres hacer. Ajá. O sea, efectivamente, ¿como qué cosas, Belén? ¿Cómo qué cosas crees que las personas más bien como hay veces que no das puntos de vista u opiniones porque la persona no se sienta mal y tal vez la persona ni se va a sentir mal, pero yo ya tengo el miedo de que no, ¿qué tal y lo digo? Y la persona se enoja conmigo, ya no me habla y ahora sí vaya amistad. Y así como que, pues, dilo, o sea, finalmente no, ¿qué tal y ni se siente mal? ¿Qué tal y ni le queda? ¿Qué tal y si lo dices y él ni en cuenta? Y hay veces que te tragas esas palabras, te tragas las acciones que en algún momento puedes llegar a ser acciones, no sé, como un ejemplo específico ahora, pero sí las he dejado de hacer. He dejado de decir lo que pienso por temor o por miedo a que esa persona se vaya, a miedo a que esa persona me deje de hablar o deje de estar al pendiente o sí, o sea, se ausente más bien. Sí, llega un momento en el que este miedo a la soledad, como tú dices, es como un monstruo que vive contigo. Porque llega un momento en el que no has trabajado tu soledad, que te da miedo estar contigo mismo. O sea, llega un momento Tenía otro punto que se me acaba de venir a la mente.
Así, muy, Antes de que se antes te de que se me vuelva ahí. olvide. Sí, dímelo. Cuando creo que hay muchas situaciones que yo pasé estando sola, que se pasaron delante, ¿Cómo es que eso? me tocaron, que intentaron hacerme algo, hacerme, sí, físicamente, que no había quien estuviera a mi lado para defenderme, que me humillaron, que se dejaron, o sea, ir, porque me veían sola, o sea, como me veían sola, no, no había como ese reflejo de alguien más grande que yo o cosas así, ¿no? E intentaron propasarse muchas veces, intentaron, incluso te puedes ir abusos, o sea, cosas así que tal vez a nosotros o a la gente que se ha quedado sola, o sea, ha vivido de que no hay salida y te tienes que aguantar a lo que te digan, a lo que te hagan o a lo que vaya a pasar, porque no hay como defenderte, no, ni siquiera te lo enseñan, yo siento, ¿no? Es como esa parte que se me vino. Gracias Belén por compartir esto. Y es un punto muy importante. Iba a pasar a los comentarios, pero yo creo que primero cerramos un poquito esta situación porque es un tema importante en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando y que han pasado por situaciones parecidas. Uh-huh. Por eso yo te decía, gracias por compartirles al público estas cosas, estas partes de tu vida que has vivido a lo largo de todo este trayecto. Y efectivamente, miren, todos los que nos están escuchando, yo lo que puedo decir es, si quieres trabajar con tus miedos, a fuerzas tienes que trabajar bajo un proceso. Y este proceso tiene que ser un proceso estructurado en donde te tienes que apegar a un grupo, te tienes que apegar a un grupo de amigos, a un grupo de apoyo. Si estás pasando por esta parte del alcohol que te produjo un abuso sexual, si estás pasando por una adicción, sí te tienes que apegar a un grupo. Sí tienes que buscar ayuda. Y tienes que buscar ayuda también profesional, como decía Platas. Yo creo que es independiente el grupo a un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque estas secuelas se quedan tan marcadas en la vida de las personas. Estos eventos tan traumáticos se quedan ahí. Nunca los vas a olvidar. Lo que vamos a aprender a hacer es a verlos de otra forma. Porque debe de llegar el momento en el que imagínate los monstruos internos que traes y los monstruos internos que traen todas esas personas que han pasado por un abuso sexual, que han pasado por humillaciones, que han pasado por bullying. Todas esas personas quedaron tan dañadas que se ponen una máscara de sí puedo, porque ya crecí. Pero la máscara no es tan fuerte para poder. O sea, llega el momento en el que le vas a tener miedo a todo. Y el miedo más grande es el que se vuelva a repetir. Porque imagínate el estar pensando en si vuelve a pasar. Estar pensando en que alguien más se va a aprovechar de ti. Esto es muy doloroso. O sea, llega el momento en el que es doloroso trabajar con la propia vida, pero yo sí te digo, hay muchas personas que el día de hoy se están muriendo. Entonces, a ti no te dieron una noticia de muerte. ¿Por qué no te quitas esta situación, esta tristeza? ¿Por qué no te quitas esta secuela de una violación, esta secuela de una humillación y comienzas a trabajar por ti? Para que el día de mañana tú sonrías, para que el día de mañana tú veas esto como una experiencia que te pasó, una experiencia desagradable y fea que no te tuvo que haber pasado, pero que tú ya puedas sonreír y que tú ya puedas tener esas armas para decir no me va a volver a pasar porque cambió la vida y porque cambié yo y porque las herramientas que ahora tengo no son las mismas que tenía esa niña de 5 años. No son las mismas que tenía cuando me violaron a los 10 años. Efectivamente, aunque haya sido de adulta, ya cambiaste. Tu forma de pensar cambió. Entonces, permítete trabajar con eso. Permítete trabajar con un proceso terapéutico que te ayude a superar esos traumas, que te ayude a cerrar esos ciclos, que te ayude a entender esos procesos para que puedas ser feliz. Así es. Y pues una vez que dijimos esto, yo creo que vamos a pasar a los comentarios. No sé si por ahí haya comentarios que nos puedan leer. Adrián, tú que estás ahí a cargo de los comentarios el día de hoy, ¿se va a escuchar un poco la voz por ahí por la computadora? Sí, gracias, Eric. Sí, muchas gracias a todos los que nos están viendo desde YouTube, desde Facebook. Agradecemos sus saludos, sus bendiciones. También gracias a los que han felicitado a Eric por el Día del Psicólogo. Gracias. Aquí tenemos un comentario de Beatriz Mac. Mi mamá siempre me decía que era una inútil,
que todavía ni entraría a trabajar cuando ya me corrían por floja. Y siempre termino odiando mis trabajos. Gracias por compartirnos, Betty. También gracias por sus donaciones. Las donaciones que hacen a través de Facebook o de YouTube nos sirven mucho para el grupo de Alabanet. Rosario García donó 50. Gracias. Y nos Gracias, dice, Rosario. son un ejemplo Saludo. de valentía al compartir estos temas. Muchas gracias. Gracias. Blanca Castillo, muchas felicidades, psicólogo Eric. Gracias. Me ha servido mucho trabajar en terapia mis miedos contigo. En verdad eres un excelente psicólogo. Muchas gracias. En Facebook tenemos otros comentarios de Gloria Santos. Hola, sí es muy cierto. A mí los miedos no me han permitido muchas cosas. De Mónica Delgado, el miedo de no perdonarme y soltar lo que no sirve. María Moreno, muy buena tarde. Está fabuloso el programa. Gracias. Saludo. Ros Maza, saludos muchachos, buen tema. Gracias. Y pues a lo largo Muchas de gracias. las dos transmisiones les están compartiendo ahorita el Face de Eric y su contacto personal, por si alguien está interesado en buscar alguna ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Y efectivamente, por ejemplo, para situarnos un poquito en contestar estos dos mensajes de Betty y de Mónica, lo que podemos poner en el primer ejemplo es esta situación real. Esa situación que nos dice, mira, tu mamá te decía que era un inútil, que eras un inútil. Entonces llega un momento en el que tu mamá se separa de ti, pero tienes una madre interna que te sigue diciendo inútil, que te sigue diciendo en tus trabajos no vas a funcionar. Entonces imagínate cómo vas a afrontar la vida con esta palabra de eres un inútil. Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy marcada. Entonces cuando te hacen saber que eres inútil para hacer un trabajo, para ser tú, pues va a llegar el momento en el que sí te sientas frustrada en un trabajo, sí te sientas temerosa en un trabajo, vas a tener ese miedo y no te van a gustar tus trabajos porque ni siquiera vas a alcanzar a percibir la vocación que tienes tú. Exacto. Porque a ti ya te marcaron que un trabajo significa un proceso en donde tienes que dar lo mejor y tú no puedes porque eres un inútil. Entonces, yo lo que te diría, Betty, es, pues sí, efectivamente, busca ayuda psicológica para que empieces a trabajar con esto, porque no solo se tiene que detectar. Tenemos que revivir esa herida y tenemos que ver cómo vamos a cicatrizar, qué medicamentos vamos a utilizar para que no se infecte y también para que siga cicatrizando y para que ya solo quede la marca. Vamos a ver por qué a lo mejor no estás a gusto en tus trabajos, porque no solamente es eso, son cosas que detonó esa situación, pero tenemos que ver qué detonó, tenemos que ver por qué no has avanzado en esa situación y en qué no has avanzado. Y comentaba Mónica esta parte del perdón, de no perdonarte. Efectivamente, cuando no te perdonas, que es el punto que sigue, cuando no te perdonas de tu naturaleza, cuando no te perdonas de lo que has hecho y de lo que te has permitido hacer, llega un momento en el que vives con culpa. Pero la culpa va muy de la mano con el miedo, porque ya te sientes culpable de lo que hiciste y te da miedo que lo vuelvas a hacer. Llega un momento en el que tú ya descubriste quién eres. Entonces, como ya descubriste quién eres, pues ya te das miedo. Llega un momento en el que dices, no, es que sí le pegué a mis hijos y lo que me da miedo es que eso va ligado a que estoy repitiendo el patrón de mi madre y eso también va ligado a que me estoy viendo el monstruo que soy y eso va ligado a que me prometí nunca hacerlo y todo va ligado. Entonces ya tienes la culpa y tienes el miedo por lo que va a pasar mañana, porque dices, si mañana estoy segura que si no hacen la tarea, les voy a pegar. Entonces llega el momento en el que sientes que estás conviviendo con un monstruo. O sea, sientes que eres un monstruo porque te da mucho miedo y no te has podido perdonar. Entonces, también en esta parte, me parece que ya está tomando ya terapia y qué bueno, pero en esta parte es necesario en la terapia aprender a perdonar. Porque una vez que te aprendes a perdonar, te vas a poder ser feliz y ser libre. Este es uno de los principios fundamentales. El perdón es esencial en la vida de cada ser humano. Bueno, y las pérdidas, en este caso las pérdidas es de lo más temido por la sociedad y por el mundo. Pérdida al dinero, pérdida al trabajo, pérdida a la salud, pérdida a la familia, pérdida al amor. Te da miedo perder. ¿Y por qué te da miedo perder? Porque el ser humano nunca se nos educó a perder. O sea, sientes que lo peor que puede pasar en la vida es perder. Y eso una pérdida, puede haber un tipo, bueno, no un tipo, sino puede, de la pérdida puede surgir un reemplazo. De la pérdida puede surgir un reemplazo. ¿A qué te refieres con eso? Sí, o sea, en cuanto a la persona.
O sea, una persona Sí, o hacia cosas, ¿no? Mira, tanto es el miedo a perder que ya entendí por dónde vas. Ajá. Por ejemplo, en terapia lo que decimos es que lo más usado por las personas cuando tienen una pareja es el clavo que saca otro clavo. Porque llega un momento en el que eso es reemplazo. Entonces sientes que ahí estás perdiendo poquito. Estás perdiendo poquito porque pues estás cambiando. Te digo, no, pues dame esta pareja y ya dejo ir esta. Aunque me gustaba más esa, pero ya la dejé ir. Entonces llega un momento en el que lo que estás haciendo es retener. Ya no retienes a la persona con la que ya no estabas a gusto, pero lo que haces es retener a otra persona con la que tampoco vas a estar a gusto, porque no vas a trabajar en tu proceso de separación y de pérdida. Existe el reemplazo, efectivamente. Y en cuanto a ti también, ¿no? O sea, que tienes miedo a que te reemplacen a ti. O sea, también, eso también pasa. Por ejemplo, llega un momento en el que como estamos hablando de pérdida, estamos hablando de un reemplazo que puede hacer la otra persona. O sea, aquí vemos la pérdida invertida. A lo mejor ya no me da miedo o ya no le tengo miedo al yo soltar. Te lo puedo apostar. En terapia la mayoría de las personas sabe que está viviendo una vida infeliz en pareja, pero no quiere soltar. O sea, no quiere soltar por muchas cuestiones. Y la principal que engloba todo se llama codependencia. Entonces no quiere soltar. Pero ¿qué pasa en la otra postura? Cuando tú sientes que te van a soltar. O sea, cuando tú sientes que te van a soltar, haces todo por retener. Entonces te vuelves complaciente, te vuelves sumisa, dices sí, mi amor, te vuelves más detallista. Y como decíamos en el programa pasado, preparas los mejores hotcakes que ni tú te los preparas. O sea, llega un momento en el que tú te quedas con hambre por darle a los demás algo. Y sí, llega un momento en el que tú estás temiendo a que eres insuficiente para tener esa pareja, porque tú ves que tienes a Brad Pitt. O sea, ya compraste a Brad Pitt y entonces si Brad Pitt te cambia, va a ser porque va a encontrar una Angelina Jolie. Entonces tú no eres Angelina Jolie y por eso te la vives con ese sufrimiento, porque no te sientes merecedor de lo que tienes. Yo tengo un tema con el reemplazo. O sea, de verdad tengo así como algo coméntalo, por bien favor, marcado, porque siempre siento, o más bien tengo miedo a que me dejen de querer. ¿Tienes miedo a que te dejen de querer? Me dejen de querer. Yo siento que en el reemplazo es porque según la persona ya no te quiere. Entonces ese es mi miedo al que alguien me reemplace a mí. Ya sea una pareja, un amigo, o sea, lo que sea. Pero siempre tengo, incluso con mis papás lo he sentido ahora que yo estoy acá. Lo siento, o sea, de que dejen esa parte de quererme o que simplemente no me elijan para todo. Efectivamente. Porque tengo miedo a que constantemente me reemplacen. O sea, y por tal, hago cosas, como lo que decía anteriormente, de que a veces no digo las cosas para que no se vayan y no me reemplacen. Es eso, sí. Que no hago o digo situaciones que no me parecen a mí, pero no importa, porque si lo digo, se van a ir y a fuercitas que me van a reemplazar. Así, o sea, todo el tiempo eso es lo que yo pienso. Sí, todo el tiempo está eso en tu cabeza. Y por eso estás luchando todos los días contra ese monstruo. Yo lo que diría es, este ejemplo vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Porque esta parte yo te recomendaría fuerzas que te la sometieras a terapia. Porque es un proceso largo. Es un proceso largo esta parte de trabajar con ese concepto, que suele ser muy pequeñito. Suele ser muy pequeño y dices, bueno, ¿por qué me da miedo a eso? Porque tengo una autoestima. Pero es un pasado grandísimo que traes cargando. Y este pasado tiene que ser repasado, o sea, lo tenemos que volver a abrir y lo tenemos que empezar a trabajar. Entonces, esto es importante y lo que yo te diría es, hay que verlo desde este contexto. Cuando tú me dices de que me dejen de querer, estamos hablando de otro miedo muy grande. Y un miedo que te está taladrando día a día. Porque llega el momento en el que tienes el cariño de todas las personas, pero siempre vives con el miedo de si me deja de querer él, si me deja de querer ella. Entonces estás programándote para esta situación de si pasa. Pero imagínate día a día estar luchando contra eso. Qué desgastante debe de ser para ti. O sea, debe de llegar el momento en el que eso de ser complaciente, eso de ser sumisa, eso de aceptar, eso de no debatir, llega un momento en el que te está causando daño, porque tienes a las personas, pero a muchas de esas personas solo las tienes porque les has vendido una idea errónea de quién es Belén. Porque al final de un proceso terapéutico contigo, lo que tienes que ver es que Belén es esta persona,
Y si las demás personas dicen no me atrae, no me gusta, se van a ir, pero era porque no valía la pena que las tuvieras a tu lado. O sea, este es el proceso, o esta es la conclusión a la que tú debes de llegar en un proceso terapéutico largo. De que tú debes de decir, mira, yo soy así, con estas virtudes y estas carencias, pero quien me quiera no va a ser porque yo esté haciendo de más, yo esté forzando las cosas. Quien me quiera va a ser de manera auténtica y quien no se va a ir, pero no me va a doler, porque yo sé quién soy. Eso tiene que concluir en un proceso terapéutico, en un trabajo. Por ejemplo, ya estamos llegando casi al final, entonces vamos a ver este punto importante que es la vejez y la muerte. El proceso de vejez y de muerte es el que también pega mucho, más cuando ya llegas a los 30 años. Yo creo que de los 30 años, aunque la gente es joven a los 30 años, desde ahí yo creo que empieza el diablito de decir ya me veo arrugas, de decir, bueno, cuando llegue a viejo, cuando pierda la salud, porque la vejez desengloba otros pensamientos negativistas. Entonces, cuando pasa la vejez y la muerte, también se genera un miedo extraordinario. ¿Y por qué? Porque siempre nos hemos comprado la idea de que somos inmortales. Porque nos da miedo la muerte. Entonces, como estamos y despertamos el día de hoy, pues nos hacemos a la idea de que somos inmortales. Entonces nos da miedo vernos como mortales, porque es un fin a un ciclo. El segundo miedo que trae la muerte es saltar a un vacío, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, como no sabemos lo que va a pasar, nos imaginamos lo peor. Nos imaginamos que como ayer le gritaste a tus hijos, te vas a ir al infierno. Nos imaginamos de que en el ataúd te va a doler. Nos imaginamos de que el alma no se va a despegar, de que te vas a quedar en el panteón. Nos imaginamos muchas alternativas, que ninguna está comprobada. Ninguna es real, pero tú vives de miedos de panteón, de miedos de la segunda vida, de miedos de la reencarnación en un animal. Tú vives de esos miedos. Y la tercera es por la más importante. Te da miedo la muerte porque no has vivido. Llega un momento en el que todos tus problemas, todas tus situaciones, es que no has sabido vivir. Se te ha dado una vida, se te dio una vida desde que eras pequeño y se te dijo, haz tu vida de la manera que quieras, porque la única situación es que no hagas daño a los demás y que seas feliz. Ese es el fin último, que seas feliz. Y llegó el momento en el que como te dio tanto miedo, dijiste, no, pues la felicidad la dejo para después. La felicidad la dejo para ya que me esté muriendo. Ahí ya la aprovecho. Ahí ya no tengo nada que perder. Entonces llega el momento en el que es demasiado tarde. Y está comprobado que las personas que mueren en la edad adulta se arrepienten más de lo que no hicieron por miedo a lo que hicieron y les salió mal. Entonces llega el momento en el que pues el miedo a la muerte es porque no has vivido, porque te da miedo a la vida. O sea, qué contradictorio suena. Como le tienes miedo a la vida, no te permites vivir, no te permites equivocarte, no te das ese permiso. Pero también le tienes miedo a la muerte. Entonces, como le tienes miedo a la muerte, pues llega el momento en el que el miedo que te genera es porque no viviste. O sea, este círculo vicioso que suena muy, muy, muy raro, muy drástico, pero así funciona, va encadenada la vida y la muerte. Y es lo que yo decía, por ejemplo, Franz Kafka, él decía eso. Le vas a perder el miedo a morir cuando empieces a vivir. O sea, hasta que empiezas a vivir, le vas a perder este miedo a morir. ¿Por qué? Porque cuando vives de miedos, como decíamos, eres tu peor enemigo. Te vuelves o te autodestruyes. Llega el momento en el que te dañas. Tú misma te despiertas y dices, hoy lo que voy a hacer es destruirme. ¿Y cómo me destruyo? Con pensamientos negativos. O sea que es una forma de autodestruir. Así es. Llega el momento en el que dices, no, pues hoy le voy a tener miedo hasta al perro que siempre me sonríe y siempre me ladra, pero bien. Llega el momento en el que pierdes y dejas ir muchas oportunidades. Te vuelves una persona pesimista, todo lo ves mal. Va a pasar esto. No hagas esto porque vas a hacer esto. No hagas esto porque se va a morir tu abuela. No hagas esto. Nada tiene que ver, pero todo empiezas a situarlo en un desenlace final drástico. Llegas a ser muy temeroso a la vida. Llega el momento en el que te la pasas con miedo de que pase o no pase. O sea, ya las dos alternativas te dan miedo. Como decíamos, tienes miedo a morir, pero tienes miedo a vivir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tienes las dos posturas de miedo a vivir y miedo a morir? No hay un intermedio. Entonces te vuelves temeroso, te vuelves complaciente con una pareja, te vuelves complaciente con unos amigos, te vuelves complaciente con un jefe para que no se vayan, para que te apoyen, para que funjan como tu mamá. Te vuelves enmascarado,
llega el momento en el que te pones esa máscara en donde dices, bueno, la vida no me va a lastimar. Y como ya me di cuenta que me da miedo verme débil, pues voy a ser el valiente de la familia, el valiente de la colonia. Hasta que ese valiente hace algo y lo meten a la cárcel. Y ahí frustró toda su vida, por enmascararse y no permitirse vivir. Y pues pierdes la autoconfianza. Así es. Porque uno de los miedos es al no ser suficiente. Uno de los miedos es que si yo no soy suficiente, pues no voy a poder con la vida. Entonces ya no confías en ti, ya no tienes valor como persona y ya generas todo este tipo de inseguridades. Y yo lo que podría decir es, bueno, en este caso, si ya descubriste que tu vida está llena de miedos, si ya descubriste que este proceso es cansado, este proceso de temor te puede llevar a una depresión, te puede llevar a una ansiedad, te puede llevar a sentirte mal todos los días de tu vida, si ya lo descubriste, es momento de trabajar. Es momento de, como nos decía Betty, nos decía Mónica, de buscar ayuda. O sea, llega el momento en el que tienes que buscar esta ayuda y tienes que decir, merezco ser feliz. O sea, si vine a la tierra para ser feliz, merezco darme la oportunidad de comenzar a vivir. Merezco la oportunidad de cambiar mis pensamientos para poder equivocarme y que el equivocarme para mí no sea el peor castigo que pueda tener en la vida. Merezco la oportunidad de ver que yo estoy lleno de instintos y que esos instintos se me fueron dados y que con esos instintos yo lo que tengo que hacer es no verme o no sentirme culpable. Si yo llego a pensar algo, si yo llego a sentir algo, pues solo comprender mi naturaleza, comprender mi esencia. De hecho, les recomiendo leer, hay una carta que se llama Carta al Dios de Baruch Spinoza. En esta carta podemos ejemplificar eso, de los instintos. Muchos de los instintos son los que llevan a una persona al alcoholismo. ¿Por qué? Porque siente que perdió el control sobre su sexualidad, y como perdió el control se siente tan culpable y se siente la peor persona que ha nacido en esta tierra, que pues lo que hace es taparlo. ¿Y cómo lo tapa? Con esta situación de meterse a una adicción, de meterse a una droga. Esta situación de decir, me siento la peor persona del mundo, la inmerecedora, entonces yo mismo me voy a matar. Y como te matas, pues te matas lentamente, con un alcohol, con una codependencia, por esta situación de no reconocer tu instinto. Cuando leas esta carta, es de un filósofo, se llama Baruch Spinoza, lo vuelvo a repetir, se llama Carta al Dios de Baruch Spinoza, es el Dios que, que toma como tal Einstein. Este Dios nos va a abrir este panorama, de decir, no te sientas culpable, no vivas con miedos, disfruta la vida. Recuerda que solamente lo que no tienes que hacer es dañar a otra persona, pero principalmente dañarte tú. Cuando dejes de hacer esto, todo lo demás va a ser permitido. ¿Vale? Bueno, y llegamos al final del programa. Encontré unas frases que me gustaron. Una de ellas dice, todo pasa, todo llega, pero abraza este momento. Sabemos que el momento presente es el único que tenemos ahorita. Entonces, abrázalo y disfrútalo. No estés pensando en lo que va a pasar mañana, ni estés pensando en lo que pasó ayer. Disfruta tu momento, abraza tu día. Hay otra frase que dice, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Llega un momento en el que estas cosas que te dan miedo, tenemos que poner manos a la obra y tenemos que empezar a disfrutarlas y a vivirlas. Para que no te pase como a los ancianos que mueren y se critican o se autodestruyen por no haber podido hacer las cosas que ellos querían. Y bueno, no sé si quieras despedirte antes, Belén. Pues sí, muchas gracias a los que estuvieron conectados, a los que nos escucharon y pues se tomaron su tiempo. Gracias nuevamente a la casa que nos prestó Vane y pues a su esposo y a todos los que estuvieron aquí involucrados, apoyándonos con el audio. Gracias, y todo Damián. Eso. Hasta allá, un abrazo. También, Dami, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente emisión del programa Mente Abierta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por las felicitaciones que recibí. Casi no pudimos ser más extensos con esta parte de los comentarios, con los saludos. Perdón, una disculpa, pero nos conectamos un poquito tarde por esta situación de cambio de cabina. Pero muchas gracias a todos los que nos mandaron saludos. Saludos a todos, hasta donde nos estén viendo. Y pues hasta luego, hasta la siguiente emisión. Bye. Un abrazo.